Bueno, en esta clase vamos a continuar con el transporte de cantidad de movimiento. Hoy vamos a desarrollar balances de cantidad de movimiento en la envoltura y vamos a predecir las distribuciones de velocidad en flujo laminar. Los balances que vamos a desarrollar van a ser válidos para dos condiciones. En primer lugar, flujo estacionario, lo cual significa que las componentes de presión, densidad y velocidad en cada punto de la corriente no van a cambiar con el tiempo, es decir, van a ser independientes del tiempo y se van a mantener constantes. Y por el otro lado, estos balances van a ser válidos para flujo laminar. Recordemos cuál era la diferencia entre un flujo laminar y un flujo turbulento. En el caso del flujo laminar, el fluido se desplaza ordenadamente como si fuesen láminas o capas, y en el caso del flujo turbulento, el fluido se desplaza con desorden, siguiendo patrones muy complejos con movimientos transversales a la dirección del flujo principal. Básicamente se puede caracterizar un flujo cuantitativamente a través del número de Reynolds, el cual depende de la velocidad del fluido, de la viscosidad, de la densidad y de una longitud característica, en este caso el diámetro de una tubería. Veamos un poquito cuáles son las características. En el caso de un flujo laminar podemos ver que el fluido se desplaza como si fuesen capas en coordenadas rectangulares o en coordenadas cilíndricas como si fuesen tubos concéntricos. Acá podemos ver a la derecha un diagrama que muestra cómo es el desplazamiento del fluido en el caso del flujo laminar, que es un flujo suave alisado que tiene un movimiento longitudinal y que se puede predecir. Luego tenemos un movimiento o un flujo de transición, ¿sí? Y para velocidades superiores tenemos un flujo turbulento, el cual es caótico, fluctuante, tiene un movimiento transversal, es impredecible y es muchas veces el más frecuente. Bueno, acá podemos ver cómo se desplazan las partículas de fluido en régimen laminar y cómo es el desplazamiento caótico de las mismas partículas en un régimen turbulento. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar el balance de cantidad de movimiento en la envoltura. ¿Qué es una envoltura? Es una porción de un sistema que es representativo del mismo, ¿sí? En el cual le vamos a aplicar el balance. El balance, cuando hagamos el balance, vamos a tener que la densidad de flujo de cantidad de movimiento combinado, ¿sí? Consiste de dos términos. El primer término es igual a la densidad de flujo de cantidad de movimiento molecular, ¿sí? En el cual tenemos dos términos, y el tercer término constituye la densidad de flujo de cantidad de movimiento convectivo. Cuando nosotros realizamos un balance, tenemos que analizar qué es lo que entra, qué es lo que sale y qué es lo que se acumula. En este caso, del balance de cantidad de movimiento en la envoltura, vamos a analizar la velocidad de entrada de cantidad de movimiento por flujo global o convectivo, ¿sí? Recuerden que era una de las componentes de la densidad de flujo de cantidad de movimiento combinado. Es decir, la velocidad de entrada de ese flujo global o convectivo menos la velocidad de salida de esa cantidad de movimiento de flujo global o convectivo, más la velocidad de entrada ahora del flujo de cantidad de movimiento por transporte molecular o de propagación, también se conoce así, menos la velocidad de salida de cantidad de movimiento por transporte molecular o propagación, más la sumatoria de fuerzas externas, que en este caso pueden ser la presión o fuerzas gravitacionales. Como estamos en estado estacionario, no hay una acumulación y eso es igual a cero, ¿sí? Veamos cómo se debe formular un balance, cuáles son los pasos que se deben seguir para realizar un balance, en este caso de cantidad de movimiento, que nos va a permitir ese balance luego obtener la distribución de velocidad. En primer lugar, tenemos que desarrollar la forma de la envoltura elemental y seleccionar el sistema de coordenadas adecuado a la misma. Es decir, vamos a ver luego en un ejemplo, ¿sí?, que la forma de la envoltura tiene que ser representativa, ¿sí?, y tiene que ser una porción del sistema, ¿sí?, que represente al sistema total y que nos permita realizar el balance, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a hacer en un sistema que es rectangular un balance, vamos a tomar coordenadas cartesianas.
Pero por ejemplo, si quisiéramos hacerlo en un sistema que es un cilindro, tal vez nos convenga optar por un sistema de coordenadas cilíndricas. Lo que vamos a tener que hacer como segundo paso en esa envoltura, identificar cuáles son nuestras entradas y salidas, es decir, el transporte de cantidad o movimiento a través de la superficie de la envoltura se puede originar por dos mecanismos, recordemos. Por un lado, el transporte global o convectivo, que es debido al movimiento del fluido que permite el ingreso o egreso de cantidad de movimiento al sistema, ¿sí? Es un transporte global donde el fluido, donde se transporta cantidad de movimiento por el desplazamiento propio del fluido, o tenemos un transporte molecular o de propagación, que es a causa de la densidad de flujo de cantidad de movimiento debido a los esfuerzos cortantes originada por la viscosidad del fluido. Es decir, tenemos dos transportes, uno que es global o convectivo, donde ese transporte de cantidad de movimiento se da por el propio desplazamiento del fluido, y otro transporte molecular o de propagación que se debe, y como lo veíamos en la ley de viscosidad de Newton, se debe a los esfuerzos cortantes que se originan por la viscosidad del fluido. En tercer lugar, debemos identificar si hay generación de cantidad de movimiento en el volumen, que se puede originar, como decíamos recién, por dos fuerzas. La de presión, que en ese caso va a actuar en la superficie de la envoltura, o de gravitación, que va a actuar en todo el volumen de la envoltura. El cuarto paso sería verificar el estado del régimen, es decir, para el estado estacionario no existe acumulación de cantidad de movimiento, por eso veíamos la igualdad igual a cero, es decir, no hay una fuerza resultante actuando sobre el volumen de fluido, o lo que es lo mismo, no existe aceleración. El quinto paso va a ser definir de esa envoltura cuáles van a ser las condiciones que van a regir el límite o frontera de la misma. Para los balances envolventes de cantidad de movimiento podemos identificar tres condiciones de frontera. La primera condición es, supongamos que tengamos una interfase sólido-fluido, ¿sí? En este caso, la velocidad del fluido es nula con respecto al sólido en esa interfase, de acuerdo con lo que ya hemos mencionado como condición de deslizamiento. Podemos recordar que cuando desarrollamos la ley de viscosidad de Newton, aquel fluido que estaba en contacto con la placa que se desplazaba tenía la misma velocidad, o bien aquel fluido que estaba en contacto con la placa que no se desplazaba tenía velocidad igual a cero. Es decir, en una interfase sólido-fluido, el fluido en contacto con ella, o en esa interfase, va a tener la misma velocidad que el sólido. La segunda condición de frontera, condición límite, podría ser la interfaz líquido-gas. En ese caso se considera que no hay resistencia en la fase líquida por parte de la fase gaseosa, por lo que el gradiente de velocidad y el esfuerzo cortante en el fluido va a ser nulo. La tercera condición va a ser una interfaz líquido-líquido. Por ejemplo, en dos líquidos invisibles de distinta densidad, hay continuidad a ambos lados de la interfase, siendo la velocidad idéntica y común en interfase para cada líquido. Es decir, en esa interfaz líquido-líquido vamos a tener una misma velocidad en ambos líquidos. La condición inicial, bueno, en este caso, al ser estado estacionario, no tenemos una condición inicial. Bueno, acá podemos ver cómo se pueden escribir esas condiciones límites o de frontera en forma matemática. Habíamos dicho una condición de no deslizamiento en aquella interfaz líquido-sólido, es decir, un fluido en contacto con una pared sólida va a tener la misma velocidad que la pared, es decir, si está quieta va a tener una velocidad cero, y si se le imprime una velocidad, como veíamos en la ley de viscosidad de Newton, va a adoptar la misma velocidad que la pared. Por otro lado, la segunda condición que habíamos dicho es continuidad de velocidad en la interfase fluido-fluido. En esta, la interfase, la velocidad es igual para ambos fluidos, es decir, dos fluidos en contactos entre sí, en esa interfase van a tener la misma velocidad. Y por otro lado, simetría en la interfase líquido-líquido. Es decir, como la velocidad es la misma
a ambos lados del plano de simetría debe haber un mínimo o un máximo, es decir, la derivada primera de la velocidad en esa interfase va a ser igual a 0. Fíjense que otra de las condiciones de contorno es la continuidad de los esfuerzos cortantes. Por ejemplo, en la interfaz entre un fluido viscoso y un fluido ideal, llamemos un fluido ideal a aquel fluido que tiene una viscosidad igual a 0 o es de muy baja viscosidad, por ejemplo el aire, que si bien no es un fluido ideal, tiene una viscosidad muy bajita, el esfuerzo debe ser igual para ambos, es decir, tanto para el fluido viscoso como para el fluido de muy baja viscosidad. Como para el fluido ideal no existe esfuerzo cortante, fíjense que un fluido ideal que tiene una viscosidad igual a 0, el esfuerzo cortante, si lo despejamos de la ley de viscosidad de Newton, también va a ser 0, es decir, no va a existir. Entonces, el esfuerzo cortante va a ser 0 en interfase, ¿sí? Es decir, por ejemplo, aquellas interfaces donde tenemos un fluido en contacto con el aire, que es un fluido de muy baja viscosidad, el esfuerzo cortante va a ser 0. ¿Sí? Si en la interfase tenemos dos fluidos viscosos, esta misma condición de contorno va a requerir la igualdad de los esfuerzos cortantes en esa interfase. Es decir, tenemos dos fluidos viscosos, en esa interfase de ambos fluidos el esfuerzo cortante va a ser igual. Y por último, la velocidad y el esfuerzo de corte deben tener siempre un valor finito, es decir, no podemos tener un esfuerzo cortante o una velocidad infinita. Bueno, esto es un poquito una introducción para el desarrollo de los balances en la cantidad de movimiento que vamos a ver a continuación para un ejemplo puntual que va a ser el caso de una película descendente.